Los órdenes del amor entre el hombre y la mujer y en relación con el fondo último. Primero trataré extensamente los órdenes del amor en la relación entre hombre y mujer, comenzando por lo más inmediato. Al hombre le atrae la mujer porque como hombre le falta la mujer, y la mujer se siente atraída por el hombre porque como mujer le falta el hombre, ya que lo masculino está referido a lo femenino. Por tanto, el hombre, para ser hombre, necesita a la mujer, y lo femenino está referido a lo masculino, por lo que la mujer, para ser mujer, necesita al hombre. Así pues, el hombre solo se hace hombre tomando a una mujer por pareja, y la mujer solo se hace mujer tomando a un hombre por pareja. Solo cuando el hombre convierte a una mujer en su mujer, y la tiene como mujer, y solo cuando la mujer convierte a un hombre en su hombre y lo tiene como hombre, son hombre y mujer, y ese hombre y esa mujer se convierten en pareja. Por lo tanto, en primer lugar, es propio de los órdenes del amor entre el hombre y la mujer, que el hombre quiera a la mujer como mujer y que la mujer quiera al hombre como hombre. En cambio, cuando en una relación de pareja el hombre y la mujer se quieren más por otros motivos, por ejemplo, para divertirse o para asegurarse el sustento, o porque el otro sea rico o pobre, culto o sencillo, católico o protestante, o porque quieren conquistarlo o protegerlo o mejorarlo o salvarlo, o porque, como se suele decir, lo quieren como padre o madre de sus hijos, el fundamento está edificado sobre arena y la manzana ya lleva el gusano. En segundo lugar, los órdenes del amor entre el hombre y la mujer comprenden que, juntos, el hombre y la mujer se hallan orientados a un tercero, y que lo masculino y lo femenino, que les es inherente, solo alcanza su plenitud en el Hijo, ya que solo como padre el hombre se convierte en hombre en el pleno sentido de la palabra, y solo como madre la mujer se convierte en mujer en el pleno sentido de la palabra, y solo en el Hijo. El hombre y la mujer se funden en una unión indisoluble, en el pleno sentido de la palabra y de manera visible para todo el mundo. A pesar de todo, es cierto que su amor como padres para el Hijo tan solo continúa y corona su amor como pareja, ya que su amor como pareja precede a su amor como padres, y como las raíces del árbol, su amor como pareja también sustenta y alimenta su amor como padres. Por lo tanto, si su amor como pareja fluye de todo corazón, también fluye de todo corazón su amor como padres para el Hijo. Y si su amor como pareja se marchita, también se marchita su amor como padres para el Hijo. Cualquier rasgo que el hombre y la mujer admiran y aman en ellos mismos y en su pareja, también lo admiran y lo aman en su Hijo. Y cualquier rasgo que les irrite y les moleste en ellos mismos y en su pareja, también les irrita y les molesta en su Hijo. Por lo tanto, todo respeto y amor y apoyo que los padres logren hacia el otro en la relación de pareja, también lo lograrán hacia el Hijo. Y todo aquello que en términos de respeto y amor y apoyo malogren en la relación con su pareja, también lo malograrán hacia el Hijo. En cambio, cuando su amor como padres hacia el Hijo continúa y corona su amor mutuo, su Hijo se siente visto, tomado, respetado y amado por ambos padres, sabiéndose en orden y bueno. A un terapeuta famoso acudió una vez una pareja en busca de ayuda. Cada noche nos esforzamos al máximo para cumplir con nuestra responsabilidad para la conservación de la especie humana, pero a pesar de todo afán, hasta ahora no hemos podido cumplir tan sublime misión. ¿Qué habremos hecho mal y qué nos falta aún por aprender y por hacer? El terapeuta les explicó que únicamente debían escucharle en silencio y después, sin pronunciar palabra, volver a casa inmediatamente. Ellos asintieron, y así les dijo: cada noche os esforzáis al máximo en cumplir en vuestra responsabilidad para la conservación de la especie humana, pero a pesar de todo afán hasta ahora no habéis podido cumplir tan sublime misión. ¿Por qué simplemente no le dais rienda suelta a vuestra pasión? Y los echó de la consulta.
Ellos se levantaron y volvieron a casa corriendo como si ya no pudieran aguantarse. Nada más encontrarse solo, las envolturas cayeron y se amaron con pasión y con placer. Al cabo de 15 días la mujer estaba embarazada. Otra mujer, ya entrada en años, en un ataque de pánico, puso un anuncio en el periódico. Enfermera busca contraer matrimonio con viudo con hijos. ¿Qué expectativas de lograr una relación entrañable hubiera tenido esta mujer? También hubiera podido poner, mujer desea hombre. ¿Quién me desea a mí? El temor de llamar por su nombre a lo más íntimo que tenemos y de quererlo como primero y más inmediato, en una relación de pareja, seguramente está relacionado con el hecho de que en nuestra cultura, la consumación del amor entre hombre y mujer a muchos les parece algo casi indecente, una necesidad indigna. No obstante, es el acto humano más grande. Ningún otro ser humano se halla más en concordancia con el orden y la plenitud de la vida, y ningún acto como este nos obliga más extensamente para el todo del mundo. Ningún otro ser humano nos aporta tan dichoso placer y en consecuencia tan amoroso dolor. Ningún otro ser humano tiene consecuencias más graves ni riesgos más abundantes, exigiéndonos incluso lo último, haciéndonos conscientes y sabios y humanos y grandes, como cuando un hombre toma y conoce a una mujer con amor y una mujer toma y conoce a un hombre con amor. A su lado, cualquier otro acto humano no parece más que preparativo y ayuda, o consecuencia quizás añadidura, o por lo contrario escasez y compensación. La consumación del amor entre hombre y mujer es, a la vez, nuestro hacer más humilde. En ninguna otra parte nos descubrimos tanto, revelando indefenso nuestro punto más vulnerable, y no hay nada que protejamos con tan profundo pudor que el lugar en el que el hombre y la mujer amorosamente se encuentran, revelando y confiándose lo más íntimo. Y la consumación del amor entre hombre y mujer es nuestro hacer más valiente, ya que cuando el hombre y la mujer se unen para el resto de sus vidas, ya están encarando el final, viendo su límite y encontrando su medida, aunque todavía se hallen al principio y antes de llegar a la plenitud. Según una bella palabra de la Biblia, a través de la consumación del amor el hombre abandona al padre y a la madre, adhiriéndose a su mujer y los dos se hacen una sola carne. Lo mismo vale también para la mujer. A esta imagen le corresponde un proceso en el alma que por sus efectos experimentamos como real, ya que crea un vínculo que resulta indisoluble y por tanto irrepetible, aunque nosotros lo quisiéramos de otra manera. Se podría objetar que un divorcio y una subsiguiente relación nueva demostrarían lo contrario, pero una segunda relación actúa diferente que una primera. Un segundo marido y una segunda mujer perciben la vinculación de su pareja con su primera mujer o con su primer marido. Eso se evidencia en el hecho de que un segundo marido y una segunda mujer no se atrevan a tomar a sus nuevas parejas como su marido o como su mujer, en un sentido pleno, como lo hicieron con sus respectivas primeras parejas, ni tampoco tenerlos o conservarlos como su marido o como su mujer. Frente a la primera relación, ambos compañeros experimentan la segunda como una culpa, incluso cuando la pareja primera murió, ya que una verdadera separación de la primera pareja tan solo es posible a través de nuestra propia muerte. Por lo tanto, una segunda relación únicamente se logra cuando el vínculo con la primera pareja es reconocido y valorado, y cuando los nuevos compañeros saben que siguen pospuestos a los anteriores y en deuda con ellos. Pero un vínculo en el sentido original, como en una primera relación, será inalcanzable para ellos. Por ese mismo motivo, en la separación de una segunda relación, por regla general, se experimenta menos culpa y obligación que en la ruptura con una primera pareja. Aportaré un ejemplo. Una mujer contó en un grupo que ella torturaba a su marido con sus celos, y aunque se daba cuenta de lo absurdo de su comportamiento no podía resistirlo. El coordinador del grupo le mostró la solución y le dijo: tarde o temprano perderás a tu marido, disfrútalo mientras tanto.
La mujer se rió y quedó aliviada. Pocos días después, su marido llamó al coordinador del grupo diciendo: «Te agradezco tener a mi mujer». El marido, muchos años antes y junto con una amiga, había participado en un grupo con el mismo coordinador. Durante el curso explicó ante todos los participantes, y sin la menor consideración al dolor de su amiga, que tenía una nueva amiga más joven y que se separaría de su compañera actual. Con ella había convivido desde hacía 7 años. Más tarde volvió a participar en otro curso, esa vez con su nueva amiga. Esta quedó embarazada durante el curso y poco después se casaron. Ahora, el coordinador del grupo se dio cuenta del sentido de sus celos. Esta mujer hacia afuera había negado la vinculación de su marido con la amiga anterior, y a través de sus celos también públicamente hacía hincapié en su derecho sobre él. Secretamente, sin embargo, reconocía el vínculo anterior y su propia culpa. Sus celos, por tanto, no eran ni mucho ni menos la prueba de la infidelidad de su marido, sino un reconocimiento secreto de que ella no era digna de él, y de que una separación provocada por ella era el único camino para reconocer el vínculo aún existente, así como una prueba de su solidaridad con la amiga anterior. El vínculo especial entre el hombre y la mujer, indisoluble en un sentido profundo de la palabra, se crea a través de la consumación del amor. Solo eso convierte al hombre y a la mujer en pareja, y solo eso también convierte a la pareja en padres. Un amor únicamente espiritual no es suficiente, ni tampoco el reconocimiento público de su relación. Si por lo tanto esta consumación se menoscaba, por ejemplo, porque el hombre o la mujer ya antes de la relación se esterilizaron, tampoco se crea ningún vínculo, aunque ambos lo quieran. Lo mismo ocurre en una relación platónica que ambos aceptan sin el riesgo de la consumación. Por tanto, tales relaciones mantienen su carácter no vinculante, y para los dos, al separarse, no hay ni obligación ni culpa. Si la consumación del amor se menoscaba posteriormente, por ejemplo a través de un aborto voluntario, se da una ruptura en la relación, aunque el vínculo permanezca. Si el hombre y la mujer quieren seguir juntos a pesar de todo, tienen que decidirse nuevamente el uno por el otro y vivir juntos como si fuera su segunda relación, ya que la primera, por regla general, ha terminado. En la consumación del amor se muestra la superioridad de la carne sobre el espíritu, su veracidad y su grandeza. Sin duda a veces nos vemos tentados de desdeñar la carne en comparación con el espíritu, como si aquello que se realiza por instinto y necesidad, por anhelo y amor, fuera menos que aquello que la razón y la voluntad moral nos imponen. Pero lo instintivo demuestra su sabiduría y fuerza allí donde lo razonable y lo moral topan con sus límites y fallan, ya que a través del instinto actúan un espíritu superior y un sentido más profundo, ante lo que nuestra razón y nuestro querer ético retroceden y huyen. Por ejemplo, cuando un niño cae al agua y un hombre salta detrás para salvarlo, seguramente no lo hace ni por un pensamiento razonable ni por una voluntad moral. No, lo hace por instinto. ¿Pero por eso será menos correcto y valiente y bueno? O cuando un pájaro canta ante su hembra y se aparean, construyen un nido, incuban y tienen polluelos, ¿acaso es menos maravilloso o solo porque se hace por instinto? Una relación de pareja se realiza como un concierto barroco. En lo alto suena una gran variedad de bellísimas melodías, y de fondo un bajo continuo que dirige y lleva las melodías, dándoles peso y cuerpo. En la relación de pareja, el bajo continuo reza así: te tomo, te tomo, te tomo. Te tomo como mi hombre y me doy como tu mujer. Me doy como tu hombre y te tomo como mi mujer. Te tomo y me doy con amor. Para que una relación de pareja entre un hombre y una mujer cumpla lo que promete, el hombre tiene que ser hombre y seguir siéndolo, y la mujer tiene que ser mujer y seguir siéndolo.
Por tanto, el hombre tiene que renunciar a apropiarse de lo femenino como algo propio, como si él mismo pudiera hacerse y ser una mujer. Y la mujer tiene que renunciar a apropiarse de lo masculino como algo propio, como si ella misma pudiera hacerse y ser un hombre. Ya que en una relación de pareja, el hombre solo es significativo para una mujer si es y sigue siendo hombre, y la mujer solo es significativa para un hombre si es y sigue siendo mujer. Si el hombre pudiera desarrollar y tener lo femenino en sí mismo, ya no necesitaría a la mujer, y si la mujer pudiera desarrollar y tener lo masculino en sí misma, ya no necesitaría al hombre. Por esta razón, muchos hombres y mujeres que desarrollan las cualidades del otro sexo en ellos mismos, viven solos y son autosuficientes. El hijo del padre y la hija de la madre. El orden del amor entre hombre y mujer, por tanto, también exige la renuncia. Ya comienza durante la infancia, ya que para hacerse hombre, el hijo tiene que renunciar a la primera mujer en su vida, es decir, a la madre, y para hacerse mujer, la hija tiene que renunciar al primer hombre en su vida, es decir, el padre. Por lo tanto, el hijo ya tempranamente tiene que pasar de la esfera de la madre a la del padre, y la hija ya tempranamente tiene que abandonar la esfera del padre para volver a la de la madre. En la esfera de la madre, el hijo frecuentemente no consigue ser más que un adolescente, un favorito de las mujeres o un amante, pero no un hombre. Y en la esfera de su padre, la hija muchas veces no llega a ser más que una chica o una querida, pero no una mujer. Cuando el hijo de la madre se casa con la hija del padre, el hombre frecuentemente se busca a alguien que le sustituya a su madre, encontrándola en un amante. Y la mujer frecuentemente se busca a una persona que le sustituya a su padre, encontrándolo en un amante. En cambio, cuando el hijo del padre se casa con la hija de la madre, tienen más posibilidades de formar una pareja estable. El hijo del padre, dicho sea de paso, muchas veces se entiende bien con su suegro, y la hija de la madre muchas veces se entiende bien con su suegra. Por la otra parte, el hijo de la madre muchas veces se entiende bien con su suegra y mal con su suegro, y la hija del padre se entiende bien con su suegro y mal con su suegra. Ánima y ánimus. Si el hijo permanece en la esfera de su madre, lo femenino inunda su alma, le impide tomar a su padre, limitando así lo masculino que le sería propio. Y cuando la hija permanece en la esfera del padre, lo masculino inunda su alma, impidiéndole tomar a su madre y limitando lo femenino que le sería propio. Carl Jung define lo femenino en el alma del hombre como el ánima y lo masculino en el alma de la mujer como el ánimus. El hombre desarrolla su ánima con la madre y el ánima se desarrolla con más fuerzas y como hijo permanece en la esfera de la madre. Pero entonces, curiosamente, muestra menos comprensión y sensibilidad para otras mujeres y no es bien acogido ni por mujeres ni por hombres. En el alma de la mujer el ánimo se desarrolla con más fuerza si como hija permanece en la esfera del padre, pero entonces, curiosamente, muestra menos comprensión, sensibilidad y respeto para otros hombres y no es bien acogida ni por hombres ni por mujeres. El efecto del ánima en el alma del hombre se limita si éste, ya tempranamente, pasa a la esfera del padre. En este caso, sin embargo, curiosamente, nuestra más sensibilidad y comprensión para la idiosincrasia y los valores de las mujeres. De la misma manera, el efecto del ánimus en el alma de la mujer se limita si ésta, ya tempranamente, pasa a la esfera de la madre. Pero curiosamente, también ella muestra entonces más sensibilidad y comprensión para la idiosincrasia y los valores de los hombres. Es decir, el ánima es el resultado interiorizado del hecho de que el padre no fuera tomado por el hijo, y el ánimus es el resultado del hecho de que la madre no fuera tomada por la hija. El orden del amor entre hombre y mujer implica que entre ellos se dé un intercambio en el que ambos den y tomen de la misma medida.
ya que ambos tienen lo que al otro le falta, y a ambos le falta lo que el otro tiene. Por tanto, para que se dé el intercambio, ambos tienen que dar lo que tienen y tomar lo que les falta. Es decir, el hombre se da a la mujer como hombre y la toma como mujer, y la mujer se da al hombre como mujer y lo toma como hombre. Este orden del amor se trastorna cuando el uno desea y el otro concede, ya que el desear parece pequeño y el conceder grande. Así pues, el uno resulta necesitado y como alguien que toma, y el otro, aunque quizás amoroso, ocupa el papel del que ayuda y da. De esta manera, sin embargo, el que toma acaba siendo como un niño, y el que da como un padre o una madre. El que toma, quizá, tiene que dar las gracias, como si hubiera tomado sin dar, y el que da, quizá se sienta superior y libre, como si hubiera dado sin tomar. Así se niega la compensación y el intercambio peligra. Para que esto se logre, ambos tienen que desear, y ambos, con respeto y amor, tienen que conceder aquello que el otro necesitado desea. A pesar de todo, el orden del amor entre hombre y mujer exige que la mujer siga al hombre, es decir, que le siga a su familia, a su país, a su círculo, a su lengua, a su cultura, y que sienta a que también los hijos le sigan. No puedo fundamentar este orden, pero por sus efectos prueba ser real. Basta con comparar familias en las que la mujer sigue al hombre y los hijos al padre, con otras en las que el hombre sigue a su mujer y los hijos a su madre. Sin embargo, también aquí hay excepciones. Cuando, por ejemplo, en la familia del hombre existen destinos graves o enfermedades, para el hombre y para los hijos resulta más seguro y adecuado pasar a la esfera de la familia de la mujer y de su red familiar. No obstante, también aquí hay una contrapartida. Como complemento del orden del amor entre hombre y mujer, implica que el hombre sirva a lo femenino. Los órdenes del amor entre hombre y mujer difieren de los órdenes del amor entre padres e hijos. Por lo tanto, si una pareja, sin reflexionar, transfiere los órdenes de la relación entre padres e hijos a la relación de pareja, su relación como pareja se verá desequilibrada y trastornada. Cuando, por ejemplo, en una relación de pareja el hombre busca en su mujer a la mujer en su marido, un amor incondicional como el de sus padres, está esperando una seguridad como unos padres suelen dársela a sus hijos. En consecuencia, se desencadena una crisis en la relación, por la que finalmente aquel del que se esperaba demasiado se retira o se va. Y todo esto con razón, ya que la transferencia de un orden de la infancia a la relación de pareja constituye una injusticia para el otro. Por ejemplo, cuando un hombre le dice a su mujer, o una mujer a su marido, «Sin ti no puedo vivir», o «Si te vas, me mato», el otro tiene que marcharse, ya que esta exigencia exagerada resulta inadmisible e intolerable entre personas adultas que se mueven en un mismo nivel. En cambio, si un niño les dice esto a sus padres, es cierto, ya que el niño realmente no puede vivir sin sus padres. Así pues, cuando el hombre o la mujer actúan como si en la relación con el otro tuvieran la obligación de educar o reeducarlo, se están arrogando unos derechos ante una persona de igual condición como unos padres los tienen ante sus hijos. Frecuentemente el otro huye de esa presión buscando alivio y compensación al margen de la relación. Por lo tanto, el orden del amor en la relación entre hombre y mujer implica que ambos, tanto el hombre como la mujer, reconozcan su igualdad de derechos. Todo intento de comportarse ante el otro, bien como superior, como un padre o como una madre, bien expuesto como un niño, limitará y amenazará su relación. Lo mismo se aplica también al equilibrio entre dar y tomar. En la relación del hijo con sus padres, los padres son los que dan y los hijos los que toman. Y todo intento por parte de los hijos de compensar el desequilibrio entre dar y tomar entre los padres y ellos mismos necesariamente fracasa. Por lo tanto, los hijos siempre estarán en deuda con sus padres y cuanto menos logren establecer este equilibrio,
tanto más estrecha será su unión con los padres. Pero la misma deuda que les ata a los padres también les impulsa a salir de casa, dado que desean probar sus capacidades y conseguir una descarga mediante su propia actividad. Así pues, si el hombre le da a la mujer o la mujer le da al hombre, de la manera que unos padres les dan a sus hijos, por ejemplo, cuando uno de los dos le financia los estudios al otro, aquel que tanto recibió de su pareja ya no puede estar a un mismo nivel con ella. En consecuencia, aunque le deba la gratitud, por regla general la dejará en cuanto haya finalizado sus estudios. Solo si le restituye íntegramente tanto los costes como los esfuerzos, puede recuperar la igualdad de rango y seguir con su pareja. En el sexo, aunque se diferencien en aquello que tanto el uno como el otro puedan dar o tomar, el hombre y la mujer se hallan a un mismo nivel, y el intercambio de su amor como hombre y mujer se logra y continúa si su dar y tomar también en otros ámbitos se compensa y se complementa, tanto en lo bueno como en lo malo. Así pues, cuando uno le hace algún bien al otro, la necesidad de compensación no permitirá que éste reconcilie la paz hasta que no le haya dado algo bueno también. Pero como le ama, por precaución, le da algo más de lo positivo que la mera compensación exigiría. Así, el otro se siente presionado y también él, puesto que ama, da algo más de lo bueno que la mera compensación exigiría. De esta manera el intercambio positivo aumenta, pero solo si entre tanto una y otra vez se consigue la compensación para luego dar comienzo a una nueva vuelta del intercambio. Si no se logra la compensación, el intercambio se acaba, ya que quien toma sin dar, pronto ya no tendrá a nadie que le quiera dar, y quien da sin tomar, pronto ya no tendrá a nadie que quiera tomar de él. Asimismo, cuando uno le da al otro más de lo que éste pueda o quiera compensar, o cuando uno quiere más de lo que el otro pueda o quiera dar, el intercambio termina. Por lo tanto, la medida del que da tiene que ajustarse a la medida del que toma. Y la medida del que toma tiene que ajustarse a la medida del que da. Eso también significa que de antemano existe una medida para el intercambio que le marca un límite. No obstante, donde queremos que una relación de pareja se logre, también necesitamos la compensación negativa. Cuando el uno comete algo que necesariamente tiene que doler y herir al otro, también la víctima tiene que hacerle al perpetrador algo que le duela de manera similar y que le pida un sacrificio similar. Si la víctima se considera demasiado noble para ser mala también, no puede darse ninguna compensación y la relación peligra. Así, por ejemplo, cuando uno de los compañeros fue infiel y el otro se obstina en la inocencia, su pareja ya no puede ponerse a un mismo nivel con él. En cambio, si él también logra una compensación negativa, ambos pueden reanudar la relación. Solo que la víctima, si ama al perpetrador, no debe hacerle daño en la misma medida, porque así ya no se deberían nada. Tampoco, por ser consciente de su propia inocencia, debe hacerle más daño, ya que de esta manera el otro, por su parte, tendría el derecho de enfadarse nuevamente. No, tiene que hacerle un poco menos de daño. De esta forma se satisface tanto la justicia como el amor, y el intercambio positivo puede retomar y continuarse. Sin embargo, cuando tanto la víctima como el perpetrador se hacen cada vez más daño, ambos están tratando lo malo como si fuera algo bueno, y el intercambio negativo aumenta. También este tipo de intercambio vincula a la pareja, pero para su propia desdicha. Así, también es posible determinar la calidad de una relación de pareja por el hecho de si el intercambio se realiza más bien a un nivel positivo o negativo, y por cuál es la cuantía de lo bueno o lo malo que se intercambia. Con esto también acabo de indicar una posibilidad de restablecer y hacer feliz una relación de pareja. Del intercambio negativo se pasa al intercambio positivo, aumentándolo luego con amor. El acuerdo.
De sus familias de origen, tanto el hombre como la mujer conocen diferentes modelos o patrones para la relación de pareja, tanto en lo positivo como en lo negativo. Por lo tanto, para que su relación se logre, el hombre y la mujer tienen que examinar los modelos que les vienen dados por sus padres, desprendiéndose de patrones antiguos donde sea necesario y encontrando otros nuevos para su relación de pareja. En este paso, sin embargo, muchas veces se topan con sentimientos de inocencia o de culpa, ya que adoptando los patrones que les vienen dados, aunque sean malos, es sentimientos de inocencia, y abandonando patrones negativos, aunque los nuevos sean mejores, es sentimientos de culpa. Así lo nuevo y la felicidad de su relación únicamente se compran al precio de esta culpa. Implicaciones sistémicas. De las implicaciones en la propia red familiar resultan, quizá, las consecuencias peores para una relación de pareja, sobre todo cuando uno o ambos, sin darse cuenta, se ven obligados a solucionar conflictos pasados de su familia de origen en lugar de otros. Aportaré un ejemplo. Un hombre y una mujer se saben muy unidos, pero a pesar de todo entre ellos surgen conflictos que no comprenden. Un día en que la mujer furiosa se enfrentó a su marido, un terapeuta se dio cuenta de que su cara cambiaba hasta parecer el rostro de una mujer mayor. Al mismo tiempo ella le echaba en cara a su marido cosas que no podían referirse a él. El terapeuta le preguntó, ¿quién es la mujer mayor? En ese momento ella se acordó de su abuela, una tabernera. Una y otra vez el abuelo la había arrastrado por los pelos por la taberna, delante de todo el mundo. Y la mujer se dio cuenta de que la rabia que ella sentía hacia su marido era la rabia de la abuela hacia el abuelo, reprimida en aquel entonces. Muchas crisis matrimoniales que parecen incomprensibles tienen sus raíces en tales transferencias. Este proceso transcurre de manera inconsciente, y dado que nos hallamos indefensos mientras no lo reconozcamos, nos asustará. En cambio, conociendo la existencia de tales implicaciones, nos volvemos más cautelosos en cuanto sentimos la tentación de agredir al otro sin ningún motivo concreto. Algunas parejas desconocen la profundidad del vínculo que los une, considerando su relación como un acuerdo mutuo en el que los fines pudieran ser definidos arbitrariamente y cuya duración u orden pudieran determinar, cambiar o suprimir según su propio gusto o antojo. De esta manera, sin embargo, entregan su relación a la ligereza y a la arbitrariedad. Quizás se den cuenta demasiado tarde de que aquí reina un orden al que tienen que subordinarse. Así, por ejemplo, cuando uno de los compañeros abandona la relación sin escrúpulos y a la ligera, a veces muere o se suicida uno de los hijos de esta pareja como si tuviera que expiar una grave injusticia. En realidad, los fines de una relación de pareja nos vienen dados, y si queremos alcanzarlos nos piden constancia y sacrificio. Cuando un hombre toma por mujer a una mujer, a través de ella se convierte en hombre. Al mismo tiempo, sin embargo, ella también le priva de lo masculino y lo cuestiona. Así, en el matrimonio, el hombre también se hace menos hombre. Y cuando la mujer toma por marido a un hombre, a través de él se convierte en mujer. Al mismo tiempo, sin embargo, él también la priva de lo femenino y lo cuestiona, por lo que ella también se hace menos mujer en el matrimonio. En consecuencia, para que la relación mantenga su tensión, el hombre tiene que renovar lo masculino con otros hombres y la mujer tiene que renovar lo femenino con otras mujeres. A pesar de todo, el hombre pierde su identidad como hombre en la relación con la mujer y la mujer pierde su identidad como mujer en la relación con el hombre, ya que el hombre y la mujer son diferentes en todos los sentidos. ¿Con qué pequeña diferencia? De eso, nada. Casi todo difiere en el hombre y en la mujer. Ahora bien, aunque las maneras masculina y femenina de ver el mundo, de sentir, de reaccionar, sean tan diferentes, ambas constituyen formas de realización humana plenamente válidas. Ambos, el hombre y la mujer, tienen que reconocer este hecho. De esta manera, sin embargo, la mujer priva al hombre de su seguridad como hombre, y el hombre priva a la mujer de su seguridad como mujer. Así pues, a lo largo de su relación, también tienen que perder de nuevo la identidad como hombre y como mujer, que a través del otro ganaron. De esta forma, el hombre y la mujer experimentan su relación también como un morir.
Bien es verdad que nos embarcamos en la relación con la idea de que ésta será nuestra mayor plenitud. En realidad, empero, una relación también es un proceso de muerte. Todo conflicto en el matrimonio es un poco de despedida y de muerte en este sentido. Cuanto más dura la relación, más se acercan el hombre y la mujer a esta última renuncia. Así, el hombre y la mujer alcanzan otro nivel más elevado. La división en el hombre y en la mujer tiende a la unión, pero la fusión de ambos sexos únicamente crea una unión pasajera, no duradera. Por lo tanto, la dicotomía únicamente se anula más allá de esta fusión. La fusión no es más que un símbolo para este paso. La unión real se da con la muerte. Entonces volvemos a un fondo que no conocemos. Por supuesto, todo esto no es más que una visión posible, pero le confiere a la relación una profundidad y una seriedad dignas de ella, ya que la superación de los opuestos, que esta fusión promete, únicamente se logra con esta última renuncia. El fondo último. Los órdenes del amor que nos acompañaron en relaciones anteriores también actúan sobre nuestra relación con la vida y con el mundo en su totalidad, y sobre nuestra relación con el misterio que detrás de él barruntamos. Así podemos referirnos al todo misterioso como un hijo se dirige a sus padres, buscando un Padre Dios o una Gran Madre, creyendo como un niño, esperando como un niño, confiando como un niño, amando como un niño. Y también lo tememos como un niño, y como un niño quizás también temamos el saber. O nos referimos al todo misterioso como a los antepasados, y a la red familiar, por una parte, nos sabemos consanguíneos suyos en una comunión de los santos, pero también, al igual que en la red familiar, réprobos o elegidos, según una ley implacable, sin que pudiéramos comprenderla ni infligir sobre su decisión. O nos comportamos hacia el todo misterioso, como si nos encontráramos en un grupo de iguales, convirtiéndonos en sus colaboradores y representantes, pactando y negociando con él, haciendo una alianza y reglamentando por contrato los derechos y los deberes, el dar y el tomar, la ganancia y la pérdida. O nos comportamos con el todo misterioso como si estuviéramos en una relación de pareja, en la que hubiera un amado y una amada, un novio y una novia. O nos comportamos con el todo misterioso como padres con su hijo, diciéndole lo que acaba de hacer mal y lo que tendría que hacer mejor, cuestionando su obra, y si este mundo no nos parece bien de la manera que es, pretendiendo salvarnos a nosotros mismos y salvar a otros de él. O por el contrario, al referirnos al misterio de este mundo, dejamos atrás los órdenes del amor que conocemos, abandonándonos al olvido como si ya estuviéramos en el mar y todos los ríos hubieran alcanzado su fin.